Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Antonio Carri, padre, dirigente de Acción Democrática, vicepresidente de Acción Democrática. Antonio, el tema fronterizo con Colombia. Decía Roy Daza que, bueno, que la postura había sido desastrosa, la postura de la oposición frente a este tema. Y uno ve, por ejemplo, que en Colombia hay cierta unidad. Hasta Uribe dejó de lado un poco la pugna para apoyar a Santos en todo esto, pero no hay manera de que Venezuela tenga una sola postura frente a este tema con Colombia, ¿no? Pero chicos, es que esto es un desastre, lo desastroso. No tiene ninguna razón el presidente Maduro en lo que ha hecho. Para nada, hermano, porque fíjate lo que ocurre, Vladimir, una cosa que es increíble en gente que se dice de izquierda, que puedan expulsar a una gente por el hecho nada más de ser colombiano. ¿Dónde está el internacionalismo proletario, Vladimir, por el amor de Dios? Sacaron a patadas a gente humilde, le tumbaron las casas, hacían como los nazis, poniéndole números a las viviendas que iban a destruir. Y mientras tanto, no hubo un solo general preso o un solo alto oficial preso de los que han permitido todo ese contrabando de gasolina. O ese contrabando de gasolina lo hacían esa pobre gente miserable que salían atravesando el río con las cocinas en el hombro, que lo vimos en todo el mundo. Es unas escenas oprobiosas que además quedaron muy mal. Lo que pasa, Vladimir, es que este gobierno, tú sabes lo que le pasa a las brújulas cuando le ponen un imán atrás, ¿no? Bueno, este gobierno, su política tiene un imán atrás y la brújula está enloquecida. Entonces, y lo han enloquecido son las encuestas de opinión. Entonces creen, se lo oí a Daza, creen que ese tema contra Guyana o contra Colombia les puede dar réditos electorales y políticos con un nacionalismo de modé, pretendiendo que por la vía del nacionalismo van a lograr una unidad que les permita que todo el país esté con ellos. Pero chicos, si están haciendo las cosas al revés. Si Venezuela estuviese viendo que están atacando a los verdaderos responsables del contrabando, que son las autoridades de las aduanas, por el amor de Dios, ¿ah? Entonces, en vez de atacarlos a ellos, atacan a la gente humilde y les tumban los ranchos y los sacan a puntapiés de Venezuela. Y el único delito es la nacionalidad. El único requisito para expulsarlo es ¿de dónde es usted? Colombiano, para afuera. Esos son los internacionalistas proletarios, por el amor de Dios. Mire, eso es una cosa de verdad indignante. Yo me imagino a los viejos comunistas que estarían opinando ahorita si estuvieran vivos. Si estuviera vivo tu papá, si estuviera vivo Gustavo Machado, si estuviera vivo Eduardo Machado, si estuviera vivo, toda la gente los Ojeda Olachea, que era un hombre, ¿no?, de una especie de canciller que tenía el Partido Comunista, que estuvieran pensando con relación a ese tema de agredir a un ciudadano porque no sea venezolano. Bueno, chicos, es una cosa inaudita. Eso no van a conseguir ninguna solidaridad del pueblo venezolano con eso. Los venezolanos tenemos diferencias con otros países, pero no somos chauvinistas, ni creemos en la necesidad de expulsar a gente que ha venido a Venezuela a ayudarnos, porque nos han ayudado muchísimo. Aquí hay 5 millones de colombianos. Ahora, el gobierno colombiano no tiene nada que corregir, ninguno de los reclamos que está haciendo el gobierno de Venezuela tiene pertinencia. Seguramente tiene muchas cosas que corregir. Esa frontera, por ejemplo, ha sido un aliviadero donde la guerrilla, de un lado y de otro, la guerrilla de izquierda y el paramilitarismo de derecha, porque además esa guerrilla de izquierda no es paramilitar, por el amor de Dios. Por supuesto que es paramilitar, pero ha tenido una alcahuetería extraordinaria aquí en Venezuela, la FARC y la ELN. Entonces, mientras que del otro lado han tenido los paramilitares también algunas posiciones, el gobierno de alcahuetería con ellos. Entonces, los dos gobiernos en eso han fallado muchísimo. Pero eso no tiene la culpa la gente, los colombianos, chicos de a pie que viven ahí en esa zona. Además, es una zona demasiado rica en relaciones. Yo creo que la gente que vive en esa zona, en la zona fronteriza sobre todo, chicos, ahí no hay chauvinismo de ninguna naturaleza. Los colombianos se sienten venezolanos, los venezolanos se sienten colombianos porque además están unidos, son compadres, son hermanos, son compadres, son primos, son amigos. Hay una relación muy fluida entre los venezolanos y los colombianos. Además, cerrar la frontera, ¿qué significa? ¿De verdad que eso va a frenar el contrabando? Cerrar el puente y el resto de los miles de kilómetros ¿dónde están? Pues ahí sigue la gente pasando y contrabandeando permanentemente. Es falta de una política coherente y además vienen a descubrir eso 16 años después que están en el gobierno, Vladimir, o es que llegaron ayer al gobierno. Se dieron cuenta, según Daza, se dieron cuenta antier que estaba pasando eso. Imagínate, tú tienen años traficando por allí
gandolas de combustible. ¿O es que el delito es el que pasa una lata de queroseno por la frontera? No, el delito que se comete con esos camiones que pasan por ahí y se hace la vista gorda a los oficiales y los encargados de la aduana en todas las partes, en todos los lados fronterizos, tanto en el lado del Zulia como el del Táchira. ¿Cuál crees tú va a ser el devenir del caso Leopoldo López? El devenir de Leopoldo López es que en enero va a salir en libertad con una ley de amnistía que vamos a promulgar en el Congreso cuando tengamos mayoría en la alternativa democrática, que la vamos a tener sin lugar a dudas. Ese va a ser el desiderato. Ahora, pero esa sentencia es una cosa oprobiosa. Yo hace algunos años leí un libro que se llama Los juristas del horror. No sé si tú lo leíste. No lo leí. Se llama de un autor alemán, Ingo Miller, que además tiene un prólogo de un venezolano y fue traducida al español por un venezolano. Y tiene comentarios también de este famoso líder del Partido Nacionalista Vasco, Iñazugasti. Iñazagasti. Es difícil pronunciar el vasco, sí, ¿no? Es muy difícil. A pesar de mis ancestros. El Iñaki sí lo conozco. Pero... el Iñaki Iñazagasti. Bueno, él, que además tiene la doble nacionalidad, pues nació aquí en Cumaná y viene y vota en Venezuela y vota allá, ¿no? Siempre ha venido a votar por la oposición venezolana, por la alternativa democrática, y vino a solidarizarse con Leopoldo López. Bueno, en ese libro, chicos, se narran los desastres de los jueces nazis. Esos jueces nazis decidían conforme a derecho, conforme a la legislación creada por el nazismo, pero por supuesto que establecían como delito la disidencia y la oposición. Entonces eso está pasando exactamente igual en Venezuela. Y es una cosa oprobiosa pensar que un partido de izquierda, que se diga de izquierda, esté haciendo y sometiendo al país a unos procesos judiciales amañados de esa naturaleza y poniendo al Poder Judicial a cometer ese tipo de actos politiqueros. Ahora, ¿quién fue responsable de eso que ocurrió aquí en Venezuela en el año 2014, en febrero de 2014? ¿Hay responsabilidad compartida? ¿Es responsable la oposición? ¿Es responsable el gobierno? ¿No hay responsabilidades individuales? Ahí hubo mucha espontaneidad, ¿sabes? Ahí hubo mucha espontaneidad. Porque, por ejemplo, en los años 60 se dice que la guerrilla comenzó por una provocación de Betancourt, por la represión, y los partidos y los comunistas pisaron el peine y se fueron al monte. Así es, así es. Bueno, yo creo que aquí se cometieron errores y se han cometido errores gruesos, pero de allí a sentenciar a 14 años de prisión a Leopoldo López, donde no hay una sola prueba en el proceso, porque tú tienes que condenar a la gente cuando hay pruebas, pues si no hay una sola prueba en el proceso que le haya instigado a delinquir, ¿cómo va a estar preso y le van a dar una sentencia mayor que la que pidió el fiscal? Mira, el problema de las instituciones, Vladimir, es que en todos los países del mundo puede que el Ejecutivo funcione ahí cojitranco, el Legislativo no funcione, pero cuando no funciona el Poder Judicial, que es el que está llamado a ser el corrector de los otros dos poderes, no funciona nada. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. La politización del Poder Judicial en Venezuela es un desastre. Y ese desastre nos está llevando a la desinstitucionalización de Venezuela. Se está acabando la institucionalidad democrática y tenemos que recomponerla, tenemos que restituirla, y esa es la labor fundamental después de las elecciones del 6 de diciembre, que vamos a ganar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional va a tener un papel demasiado importante desde el punto de vista legislativo. Tenemos que reformar leyes en Venezuela que de verdad el Poder Judicial venezolano tiene que asumir de nuevo la idea de la carrera judicial. Los jueces, la mayoría son provisorios. Esta juez que tomó esta decisión es una juez provisoria. Entonces son jueces que están dependiendo de la decisión de alguien, de algún amigo político que les va a ratificar en el cargo o les va a revocar. Aquí se hablaba de la llamada tribu de David, por ejemplo, cuando gobernaba Acción Democrática, en alusión a un nombre de un dirigente desaparecido de Sí, claro, así es. que controlaba el Poder Judicial. Había gente que decía que él tenía influencia en el Poder Judicial, pero aquí nunca nadie supo de una sentencia infamante de esta naturaleza por razones políticas, porque recuerda que incluso hasta con Pérez Jiménez hubo un juicio muy claro, porque hasta se televisó el juicio para que todo el mundo lo viera y conociera lo que pasaba allí. Y ni siquiera pudo haberse establecido una inequidad desde el punto de vista judicial. Tuvo toda la posibilidad de la legítima defensa. Lo defendieron los mejores abogados de Venezuela, Naranjo Osti, Morris Serralta. Es decir, tuvo todas las garantías de un debido proceso, como tiene que ser en todo proceso judicial serio. Bueno, te agradezco mucho, Antonio, que hayas venido al programa. Muchas gracias, pues. Gracias, Antonio Carri, vicepresidente de Acción Democrática. Nosotros...